acerca de la enorme importancia que tiene para el cristiano congregarse en su iglesia local en el día del Señor. En este texto, el Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que el autor está diciendo en el versículo 10, en el capítulo 10, es que nosotros debemos ser leales a Dios y no dejar de congregar. Es completamente absurdo volver a las sombras del antiguo pacto cuando tenemos la realidad en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el hecho de estar presentes cuando la iglesia se congrega cada semana en el día del Señor. Mis hermanos, ausentarse regularmente de las reuniones de la iglesia sin una causa que lo justifique, o venir a la iglesia por una mera costumbre religiosa, o incluso tener la costumbre de llegar tarde a los servicios públicos de adoración, mis hermanos, eso es más serio de lo que muchos parecen percibir de la iglesia. Y la primera es que dejar de congregarse habitualmente sin una razón que lo justifique es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Dios, acerquémonos, no nos mantengamos lejos, acerquémonos con corazón sincero. ¿Quiénes eran los receptores de la carta a los hebreos? Eran judíos. Y en el Antiguo Testamento, y ellos lo sabían, solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué debemos hacer? Acércate, acerquémonos con plena confianza, acerquémonos. Bueno, por un lado, cada creyente de manera individual debe acercarse a Dios en comunión, en oración, en adoración, a lo largo de toda su vida. Pero mis hermanos, algo extraordinario ocurre cuando nos congregamos como iglesia. Eso es serio. Por eso orábamos al principio que el Señor abriera los ojos de nuestro entendimiento. Pueblo, no como individuos. La palabra que se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento, eclesia, significa los que han sido llamados fuera, los que han sido convocados. Hemos sido llamados fuera del mundo para ser convocados. Pero nosotros nos congregamos como iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha convocado. Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hiciere morar la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No les suenan familiares esas palabras? Cuando nos congregamos como iglesia, mis hermanos, tenemos que elevarnos por encima de las realidades físicas que nuestros ojos ven a las realidades espirituales que solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Y cuando su palabra está siendo predicada por un ser humano que se puede equivocar, que es imperfecto, Él habla a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿A través de quién? El que a vosotros oye, le dijo Cristo a sus discípulos, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Decida dejar de congregarse habitualmente con el pueblo de Dios, o que llegue tarde a esta reunión porque no se preparó adecuadamente. Él nos convocó para bendecirnos, porque tú y yo lo necesitamos. Eso es serio. Yo creo de verdad que muchos de nosotros hemos pecado. De verdad, hermanos, y reciban esta amonestación en amor. Hemos pecado. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos como hizo con Giesi, el criado de Eliseo. Si Dios abre nuestros ojos,
nosotros vamos a ver que esto es más extraordinario de lo que solemos pensar. Entre la experiencia de Israel al pie del monte Sinaí, ¿recuerdan? Éxodo 19, cuando el pueblo llegó al monte a recibir la ley, aterrador. Y ahora él quiere que nosotros veamos la diferencia entre aquello y lo que experimentamos hoy en el nuevo pacto. Dice, porque lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que la sombra de una realidad más sorprendente. Y esa es la realidad que nos acercamos cada domingo cuando nos congregamos como iglesia. Es por eso que el Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Si no te acuerdas, no te vas a preparar. Acuérdate. Texto, que dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos un cuerpo, versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estamos acercándonos a los días finales, no sabemos cuándo será, pero a medida que el tiempo avanza, los dolores de parto del mundo se van haciendo cada vez más duros. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías, la palabra allí es pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ahora en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Es en ese contexto que el Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos. Y es el hecho de que dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique puede ser un síntoma de que tú vas camino a la apostasía. De que tú vas camino a la apostasía. Miren, mis hermanos, dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Tiene la exhortación más dura que hay en todo el Nuevo Testamento en contra de la apostasía. Cuidado con la apostasía, no te dejes de congregar. ¿Ven el punto? Que profesa ser cristiana, pero que no anhela tener comunión con aquellos que han sido redimidos por la misma sangre, con quienes comparte la misma fe, la misma esperanza, el mismo Salvador y el mismo destino. Bueno, en el mejor de los casos, podemos decir que es una persona que está en una condición espiritual deplorable, seguro. Cristo dice claramente en Juan 17, 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No, nadie se puede separar del amor de Cristo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, yo nunca os conocí. Noten, yo nunca os conocí, ni siquiera cuando ustedes estaban haciendo milagros, profetizando y todo lo demás. Yo nunca os conocí, nunca fueron míos, apartaos de mí, hacedores de maldad. La salvación. Que hay muchos cristianos que probablemente están oyendo esta prédica ahora mismo y literalmente no tienen ninguna iglesia a la cual asistir. No es que no les gusta las que hay, es que no hay. No hay. Me apena pensar y me duele en el corazón que muchos creyentes en otras partes anhelarían tener una iglesia local en la cual congregarse. ¿Es para ti un deleite cuando llegue el día del Señor? Este es el día del Señor. Para poder tener comunión con Él, gozarte en Él en medio de su pueblo. Dice el salmista en el Salmo 122, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Wow! ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. ¿Expresan esas palabras el anhelo de tu corazón? Todos aquí hagamos la resolución de corregir lo deficiente
para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y para el bien de la iglesia. O que el Señor nos conceda un tiempo de arrepentimiento.